Hoy es miércoles 21 de mayo de 2025 y estas son las noticias. La Corte estableció que son constitucionales disposiciones que castigan con prisión a quien no proporciona alimentos a una mujer embarazada. Cuando el presunto progenitor se niega a realizar la prueba pericial en genética, existe presunción del parentesco consanguíneo, determinó la primera sala. La segunda sala ha establecido que es constitucional que las mujeres se jubilen a menor edad que los hombres. El análisis de contexto ayuda a prevenir el delito y a ubicar zonas de riesgo, aseguran especialistas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido a la información jurídica más importante. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Le decíamos ya miércoles, mitad de semana. Muchísima información, por supuesto, la que se ha generado y con la cual comenzamos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer las sanciones que se imponen al progenitor que no cumpla con su deber de proporcionar alimentos a una mujer embarazada desde la concepción. La Suprema Corte ha protegido el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en especial de las embarazadas. Muestra de ello es la resolución que aprobó al resolver la acción de inconstitucionalidad 78/2021, en la que declaró válido el artículo 181 bis del Código Penal de Michoacán, disposición que sanciona con prisión de 6 meses a 3 años, de 200 a 500 días de multa, y a la reparación integral del daño al progenitor que no cumpla con su deber de proporcionar alimentos a una mujer embarazada desde la concepción. El Pleno estimó que se trata de una norma penal especial, diferente a aquellas que sancionan el incumplimiento de otorgar alimentos, mediante la cual se busca proteger el derecho de las personas en estado de gestación a recibir alimentos, como una forma de combatir la violencia contra la mujer. Aseguró que la norma no viola los principios de proporcionalidad, mínima intervención y de taxatividad, pues el legislador puede adoptar válidamente medidas que busquen erradicar la normalización de la violencia contra la mujer. Además, es suficientemente clara para ser entendida por los operadores jurídicos. En contraste, invalidó el artículo 154 bis relativo al delito de omisiones en materia de adopciones en la porción que establecía: además, el sujeto activo perderá la patria potestad y cualquier otro derecho que pudiera tener sobre la víctima. Asimismo, la autoridad judicial que conozca del asunto pondrá al menor a disposición y cuidado de la autoridad correspondiente. Lo anterior, por tratarse de penas fijas y desproporcionadas, violatorias del interés superior de la infancia. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La primera sala determinó que en los juicios de reconocimiento de paternidad, cuando el presunto progenitor se niega expresamente a practicarse la prueba pericial en genética, se actualiza una presunción del parentesco consanguíneo, lo que también ocurre cuando no existe una oposición manifiesta, pero el presunto progenitor adopta una actitud dilatoria y contumaz para evitar que se determine con certeza su paternidad, aun cuando existen indicios previos de su vínculo biológico. Por lo tanto, en estos casos, las personas juzgadoras deberán atender al interés superior de la niñez, a los derechos involucrados y al tiempo transcurrido desde que inició el juicio, a fin de decidir lo conducente en torno a la filiación de la persona menor de edad. La sala precisó que este tipo de juicios tiene como propósito que infantes y adolescentes conozcan su origen biológico, que pueda establecerse su filiación y que se reconozca también, en este sentido, su identidad. Por eso, cuando el presunto progenitor se niega a expresamente realizarse la prueba pericial en genética, opera la presunción de filiación, porque la protección del interés superior de la niñez no puede quedar supeditada a la voluntad del demandado. El juez puede interpretar que existe una negativa tácita cuando el demandado obstaculiza o prolonga de manera indebida el procedimiento, por ejemplo, al no señalar un domicilio específico para ser notificado o cuando no asiste a la cita para realizar la prueba pericial en genética a pesar de habérsela solicitado. La segunda sala determinó que los artículos 36, primer párrafo y 40, primer párrafo de la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas no violan los derechos a la igualdad y a la no discriminación.
Si bien el derecho a la seguridad social debe sujetarse a las bases mínimas previstas en el artículo 123 constitucional y tratados internacionales suscritos por México, lo cierto es que no existe un modelo único para el establecimiento de los regímenes de seguridad social respectivos. Por ello, siempre que el legislador no viole dichas bases, cuenta con libertad configurativa para regular los sistemas de seguridad social para los diversos sectores de personas que se desprenden del mencionado artículo. No es posible sostener una diferencia de trato en cuanto al tiempo de espera exigido para las pensiones de viudez y orfandad en la ley del ISFAM en relación con el requisito previsto en la ley del ISSSTE, toda vez que se trata de normas que regulan sistemas de seguridad social diversos. Tampoco es viable concluir que ambas situaciones jurídicas sean compatibles porque su configuración corresponde a planes de seguridad social distintos y específicos. Especialistas analizaron la iniciativa del Gobierno de México que propone modificar el actual criterio de edad mínima de jubilación para los trabajadores del Estado, previsto en el inciso A, fracción segunda, del artículo 10º transitorio de la actual ley del ISSSTE. Lo anterior en el marco del Seminario en Seguridad Social organizado por la Escuela Federal de Formación Judicial. Hay una iniciativa ahora que es el tema central, tanto para congelar esta edad de retiro, de jubilación propiamente, que se quede para los hombres en 58 años de edad con 30 años laborados y para las mujeres en 56 años de edad con 28 años laborados. En el diálogo cuestionaron la consideración diferenciada de edad entre hombres y mujeres en el contexto actual, recordando un criterio de la segunda sala que justifica el hecho de que las mujeres puedan jubilarse con menos edad y años de cotización, debido a que se trata, indicaron, de una acción afirmativa que busca la igualdad sustantiva y reconoce la doble labor que desempeñan las mujeres. Al hacer el análisis del caso particular, la Corte señaló que la intención del legislador fue reconocer que las mujeres, como lo decía el licenciado Juan Enrique Ureña, desarrollan en la sociedad una función, puesto que además de desempeñar sus labores en el trabajo, también desempeñan otro rol en el hogar. Las autoridades de migración deben respetar el principio de inocencia de las personas extranjeras que soliciten un documento en esta materia, señaló la Suprema Corte. Como parte de la campaña, 100 sentencias de la Corte que hacen justicia. El máximo tribunal destacó la resolución de la primera sala en el amparo directo en revisión 4421/2020, relacionado con el caso de un hombre de nacionalidad española a quien la autoridad migratoria negó la expedición de su tarjeta de visitante o residente en México por estar sujeto a un proceso penal, ya que tenía una restricción de 5 años para ingresar a territorio nacional. Ante la negativa, el extranjero promovió un juicio de amparo, alegando la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Migración. Este recurso le fue negado, por lo que el asunto llegó ante la Corte, la cual reconoció que es inconstitucional negar la expedición de un documento migratorio a una persona que está sujeta a un proceso penal y aún no se le ha dictado sentencia, ya que se le trata como culpable sin que exista una resolución definitiva que lo declare responsable. El derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información son pilares de las sociedades democráticas, tal como lo ha establecido la Suprema Corte. Así lo destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. Al resolver el amparo en revisión 1/2017, la segunda sala determinó que los derechos a la libertad y el acceso a la información se ejercen cotidianamente en Internet, por lo que el Estado debe considerar que su evolución ha cambiado las prácticas de la comunidad y de la comunicación en todo el mundo. Por otra parte, la Corte ha señalado que, a diferencia de cualquier medio tradicional, Internet es interactivo porque permite el intercambio y el acceso a la información. Y a pesar de ello, también la posibilidad de su uso indebido es una herramienta, que facilita la participación activa de la ciudadanía en la construcción de sociedades más democráticas. Por ello, en la acción de inconstitucionalidad 87/2015 y en el amparo directo 28/2010, el Pleno estableció
que la normativa internacional de los derechos humanos es pertinente y aplicable, en particular las disposiciones relativas al derecho a la libertad de expresión, el cual no es limitado y puede restringirse cuando entra en conflicto con otros derechos y valores. Esto puede evaluarse considerando factores como contenido, intención, contexto y consecuencias, y cumpliendo también con los principios de interés público y proporcionalidad. Tiempo de mensajes y volvemos con más. Al regresar, el INE realizó tercer simulacro del sistema informático y de comunicación que usará en la elección judicial. Vámonos con más noticias. Durante el ciclo de conferencias sobre justicia penal con perspectiva de género, los participantes hablaron del análisis de contexto macro. Es una herramienta para poder visibilizar la responsabilidad de otras personas más allá del autor directo de la violencia de género. Explicaron que el análisis de contexto macro requiere dejar a un lado la investigación caso por caso para realizar una más integral con el fin de identificar los patrones de conducta y a los responsables. Si trabajamos el análisis de contexto como le estamos proponiendo, optimizamos. Y si optimizamos, la selección y la priorización es distinta. ¿Se entiende? Voy a elegir un caso que me ayude a poder tener el mapa de modus operandi, de actores, etcétera. Y una vez que conozco cómo es el fenómeno, eso sirve a muchos otros casos de víctimas. Señalaron que este cambio de enfoque implica también buscar información donde no hay registros, como ellos lo hicieron en una investigación que realizaron sobre homicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua. Resulta que cuando uno trata de interpretar esa información, resulta que la zona donde no hay información, esos vacíos de información, se dan porque precisamente existe, por ejemplo, en ese caso particular, tal control del crimen organizado que no se sabe nada de esa área. ¿Sí? Entonces uno podría interpretarlo al revés y decir, yo voy a comprar una casa ahí, es la zona más segura de Ciudad Juárez. No, es la zona más peligrosa. ¿Por qué? Porque no hay información. El magistrado Felipe Fuentes Barrera señaló que la inteligencia artificial es una herramienta poderosa que puede fortalecer la administración de la justicia, siempre que exista un uso responsable, transparente y respaldado por un marco normativo claro. Al participar en un taller organizado por la agrupación Idea Internacional, explicó que durante la pandemia de COVID-19, el Tribunal Electoral mantuvo su trabajo al mismo ritmo mediante la implementación de mecanismos digitales que garantizaron el acceso a la justicia sin interrupciones. Entre los avances, destacó el juicio en línea que permite presentar recurso y consultar expedientes las 24 horas del día. El magistrado presentó la herramienta de inteligencia artificial denominada Alfonsina, que dijo debe ayudar a facilitar el acceso a la justicia, pero nunca sustituir al juez, quien, por cierto, debe prepararse para enfrentar los retos y desafíos como la valoración de pruebas generadas con inteligencia artificial. En los primeros 4 meses de este año se han registrado casi 200 víctimas de violencia política criminal, reveló el proyecto Votar entre Balas. Veamos los detalles. La organización México Unido contra la Delincuencia reveló que los comicios judiciales federales y en 19 estados, así como 2 procesos ordinarios en Veracruz y Durango, se llevan a cabo en un contexto de violencia. Acciones dirigidas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos. Revela que entre enero y abril del presente año, de acuerdo con el proyecto Votar entre Balas de la organización Data Cívica, se han documentado 182 víctimas de violencia política criminal. De los casos reportados, 107 fueron víctimas de asesinato, 26 recibieron amenazas, 20 fueron víctimas de secuestro, 13 sufrieron ataques armados y 11 atentados. Además, genera preocupación que en febrero se registraran 5 casos de desaparición, los únicos con estas características en lo que va del año.
El 80.9% de las personas afectadas ocupaban o aspiraban a un cargo a nivel municipal, 16.5% buscaban un cargo a nivel estatal y 2.6% a nivel federal. Las entidades con el mayor número de incidentes documentados son Sinaloa, con 25, Guerrero, 20, Veracruz, 20, Oaxaca, 18 y Morelos, con 16. Aseguró que estos datos reflejan un panorama preocupante para la integridad de las elecciones y para el ejercicio de los derechos políticos en el país, situación que vulnera la seguridad de quienes participan en la contienda y debilita la confianza ciudadana en los comicios, lo que refleja que los criminales influyen poniendo o quitando candidatos, los intimida, los soborna o los asesina y al final, los ciudadanos votan por candidatos previamente filtrados por el crimen. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. El INE llevó a cabo el tercer simulacro del sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral que operará en la elección judicial federal, así como en los comicios locales de Durango y Veracruz. Ejercicio en el que se atendieron y ajustaron los incidentes registrados en simulacros previos y se puso en marcha el portal público www.sige2025.ine.mx, una página en la que la ciudadanía podrá consultar el domingo 1 de junio, día de la elección judicial, la instalación de las casillas y mesas de escrutinio, el inicio de la votación, la integración de las mesas directivas de casilla y la presencia de personas observadoras electorales, mientras que en el caso de los procesos locales, representantes de partidos políticos y candidatos independientes. En este ejercicio participaron las 32 juntas locales y las 300 juntas distritales. Se contó con la participación de los organismos públicos electorales locales. Durante el ejercicio se verificó el funcionamiento del sistema informático y de comunicación que se utilizarán para recopilar y transmitir la información durante los recorridos por las casillas y mesas de escrutinio y cómputo. En la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte en Puebla, personal del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado compartió con litigantes la importancia de la mediación en materia mercantil y las ventajas de los mecanismos alternativos para la solución de conflictos. El Poder Judicial de Oaxaca impartió el taller Visibilizando la Violencia a estudiantes de la Preparatoria 7 de la Universidad Autónoma Benito Juárez, a fin de promover la prevención de la violencia de género en el noviazgo. El Poder Judicial de Nuevo León inauguró el primer consultorio médico en el Palacio de Justicia de Monterrey, en beneficio del personal jurisdiccional, que cuenta con servicios médicos básicos, primeros auxilios y canalización para la atención especializada. Personal del Instituto de la Defensoría Pública y del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Quintana Roo participó en la audiencia pública La Voz del Pueblo en Cancún para orientar y brindar soluciones jurídicas a la población. Como parte de su campaña para difundir la cultura jurídica, el Consejo de la Judicatura Federal explicó la función de los visitadores judiciales. Se encargarán principalmente de llevar a cabo las visitas de inspección a los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, esto a fin de lograr un ejercicio responsable, indica, profesional e independiente en la función jurisdiccional, así como evitar actos que la demeriten. Entre sus funciones también está permitir la recepción de quejas y denuncias en contra de servidores públicos y funcionarios de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, en los cuales y en los lugares donde se practican las inspecciones y en las oficinas de la visitaduría judicial. Gestionar ante las instancias administrativas correspondientes la atención inmediata a las necesidades manifestadas por los integrantes de los órganos jurisdiccionales. En la máxima casa de estudios, especialistas discutieron sobre los retos que afrontará el sector telecomunicaciones en México. Que no se tomen decisiones regresivas es la mayor preocupación hacia la discusión en el Congreso Federal de la nueva ley de telecomunicaciones, cuyos foros de Parlamento abierto concluyen esta semana. Ante ello, en la UNAM, especialistas hicieron un corte de caja de lo que la ley de 2013 en la materia mejoró en el acceso a las tecnologías de la información, declarándolo un derecho fundamental en México. Que después, mediante los informes de la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico,
prácticamente esas recomendaciones son las que aterrizan en la reforma constitucional de 2013. La creación de organismos constitucionales autónomos, COFESE y IFT, hoy ya casi extintos. Tribunales especializados, que también no quiero decir extintos, pero a punto de votar el 1 de junio por nuevos jueces, magistrados especializados también. Y la figura de preponderancia de la que hablaba. Cualquier retroceso que pudiera llevar otra vez a ese hermanamiento entre lo que es el poder político con la capacidad económica del Estado para otorgar concesiones o sus refrendos va a ser negativo para el crecimiento del país. Sobre la figura de preponderancia, consideraron esta sobreregulada. Tendríamos que preguntarnos si el tener tantas obligaciones, el preponderante de telecomunicaciones, es necesario, porque me da la impresión que no hay una supervisión efectiva por el regulador de antes y seguramente tampoco por el regulador futuro. Entonces no sirve que sigamos llenando de medidas si no va a haber una supervisión que sea efectiva. Indicaron que tras la reforma de 2013, los precios en telecomunicaciones bajaron y hoy existen 159.6 millones de líneas móviles en un país con 133.2 millones de usuarios, lo que representa más líneas que personas en México. Asimismo, hay 32 millones de líneas de TV de paga en los hogares. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. La Defensoría Pública Federal dio a conocer que brinda asesoría y representación legal gratuita a los connacionales que han sido repatriados desde Estados Unidos. El personal puede apoyarlos para proteger su derecho a la identidad, ayudándoles a tramitar documentos como la hoja de repatriación, acta de nacimiento, CURP, revalidación de estudios, pasaporte y credencial de elector. Apoya para proteger su derecho a la integridad personal, gestionando alojamiento y servicios básicos, además de traslados seguros. Garantiza su derecho a la salud, facilitando atención médica y medicamentos. También facilita su integración a la comunidad a través de empleo, tramitando servicios bancarios, remesas y acceso a programas sociales, y protege su derecho a la preservación de la unidad familiar. La Secretaría de Gobernación publicó el acuerdo que modificó el artículo 7 de los lineamientos generales para la transmisión de listas electrónicas de pasajeros, tripulantes y medios de transporte al Instituto Nacional de Migración. Dicho cambio establece que en caso de llegada o salida al territorio nacional, las empresas aéreas o marítimas, así como las aeronaves y barcos privados que realicen transporte internacional de pasajeros, deberán entregar con 2 horas previas al despegue la lista de pasajeros y de la tripulación. Una vez que la aeronave haya cerrado sus puertas, deberá enviar una lista de confirmación de pasajeros a bordo. La información de pasajeros y tripulación deberá realizarse de manera electrónica, incluyendo los pasaportes o documentos de identidad y, en su caso, visa o documentos migratorios, para constatar que estos sean válidos. La medida, se indica, tiene como fin identificar oportunamente algún riesgo para la seguridad de las personas, así como garantizar una migración segura, ordenada y regular. Comisiones del Congreso de Guanajuato aprobaron por unanimidad la iniciativa que impulsa la educación sexual integral y sobre salud reproductiva en todas las escuelas de nivel básico, públicas y privadas de la entidad. Busca incluir estos contenidos dentro de los planes de estudio con un enfoque adecuado a la edad, el desarrollo y la madurez de estudiantes, como parte de una estrategia estatal para prevenir embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión sexual y situaciones de abuso. La propuesta será presentada ante el Pleno del Congreso este jueves para su discusión y votación. Y el gobierno federal ofreció total respaldo al gobierno de la capital para dar con los responsables del homicidio de 2 colaboradores de la jefa de gobierno. Se reveló que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajan en coordinación con las autoridades de la capital para dar con los responsables de este doble crimen y conocer las causas que lo motivaron. Descartó que la Fiscalía General de la República pudiera atraer las investigaciones de este caso. Asimismo, trascendió que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país había detenido a 7 personas que presuntamente participaron en el homicidio de los 2 colaboradores de la jefa de gobierno, quienes serían puestos a disposición del
Ministerio Público. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal, soy Oscar González. Nos vemos en la próxima.